las cosas que hablamos que impide que Jesús reine en medio de nosotros es la indiferencia. Vimos también que los que fueron allí indiferentes en ese pasaje fueron los sacerdotes y los maestros de la ley, que por más de que sabían, por más de que conocían la palabra, la Torá, la conocían de memoria, no hicieron nada, no se interesaron en Jesús, ni siquiera viendo que los sabios estaban buscando al rey que acababa de nacer. ¿No recuerdan que los sabios llegaron allí a preguntar a Jerusalén, y estando allí también Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Y esto generó que Herodes se perturbara, y lo mismo la nación y toda la ciudad se perturbaran, porque sabían cómo iba a ser la reacción de este hombre. Pero quiero que volvamos a este pasaje y veamos si estos sabios realmente lograron el propósito, si realmente encontraron a quien estaban buscando. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Y vamos a leer, recuerden lo que leímos hasta el versículo 6. Quiero que avancemos ya del versículo 7 al versículo 12 y veamos qué sucedió allí. ¿Ya está allí? Cuando llegue allí me regala fuerte amén. Dice así la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 7, 2:7. Para los que toman apuntes, el tema de hoy de pronto no está en pantalla, pero Él es el Rey, el título de la enseñanza de hoy. Dice la palabra de Dios: luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Luego llegó el momento de irse. Volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Amén. ¿Paremos allí? Bueno, como vemos allí, la palabra de Dios nos muestra que Herodes, después de haberse perturbado, después de haberse enojado, dice que convocó a los sabios, los reunió allí en secreto, con la intención de saber dónde estaba Jesús, y les dijo: vayan y búsquenlo ustedes, vayan y búsquenlo a Belén, y cuando lo encuentren vienen y me dicen para que yo vaya y lo adore. Pero como sabemos, esta no era la intención de Herodes. La intención de Herodes no era adorarlo. La intención de Herodes era ¿qué? Eliminarlo o matarlo. Y aunque el mundo rechace o resista a Jesús, para la gloria de Dios, su reinado es indestructible. Bueno, lo repito si usted no lo escuchó. Para la gloria de Dios, su reinado es indestructible. Aunque el mundo rechace o resista a Jesús, su reinado es indestructible. Amén. El Señor Jesucristo iba a ser asediado, iba a ser perseguido toda su vida, pero esto no le iba a impedir que pudiera llegar a la cruz y diera su vida para el perdón de todos nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Por eso debemos comprender y entender que Jesús nació
con el propósito de ser el rey de nuestras vidas. ¿Y qué es el rey? Por eso quise poner allí este trono, que lo hicieron unas hermanas de la iglesia, quedó muy bonito, ¿cierto? Lo usaron para la obra del viernes, que tuvimos el viernes, y por eso quise ponerlo allí. Porque el rey es la persona que por sus características sobresale entre los demás de su clase y se considera el máximo representante. Rey es el soberano que tiene la autoridad suprema sobre toda nación y su mandato es de por vida. ¿Y saben una cosa, iglesia? A nadie le molesta que ese rey, que Jesús sea compasivo, que Jesús sea amoroso, que Jesús haga milagros, señales y prodigios. El Jesús que molesta a la gente, al mundo, a los pecadores, es aquel que se muestra como el soberano, como el que tiene el derecho pleno sobre nuestra vida. Y sé que usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos a ese rey, tenemos a ese soberano. ¿Usted tiene a Jesús como su rey? ¿Quién manda en la casa? ¿Qué pasó? Ya iban a levantar la mano. Pastor, yo soy el que mando en la casa. Sí, amor, por favor, la leche. Ah, sí, ya voy, amor, ya voy. La leche del pan, gloria a Dios, y es nuevo, bendición. Amén. No, el que manda la casa es el Rey de Gloria, el Señor de señores. Amén. Pastor, no, apenas mi esposa da una experiencia y yo tan solo la sacato, no más, gloria al Señor. Amén. Pero el que reina es el Señor. Porque nosotros, como hijos de Dios, cuando reconocemos y permitimos que el Señor Jesús sea nuestro Rey, sea soberano, una de las cosas que va a hacer Él como Rey es guiarnos. Escríbalo allí bien grande. Si Jesús es mi Rey, una de las cosas que hace Él como Rey es ¿qué? Guiarnos. Miren lo que dice la palabra de Dios allí. En el versículo 9. Dice que después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente, ¿los qué? Mira, aquí está la palabra. La estrella que habían visto levantarse. Pero, por favor, una traducción viviente, regálame la del 10, creo que es en el 10. No, sí, perdón, el 9. Pero regálame una traducción viviente. Nueva traducción viviente. Dice, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. O sea, los llevó hasta allí, a esta ciudad. Que después de esa reunión, estos hombres fueran guiados por una estrella que seguramente había aparecido para llevarlos hasta Jerusalén. Y nuevamente apareció para guiarlos hasta Belén. Los sabios llegaron a Jerusalén suponiendo que los líderes estarían interesados y emocionados más que ellos, porque había acabado de nacer el Mesías. Pero lamentablemente este no fue el caso, y estos hombres fueron guiados, escuche esto, por una estrella por más de 1600 kilómetros. Dice la palabra que venían de dónde? Del oriente hasta la ciudad de Belén. ¿Usted se imagina caminar 1600 kilómetros? Bueno, caminar y de pronto un rato de lomo de camello, ¿cierto? Y bajarse un ratito para descansar, y para dejar descansar también el camello, porque me imagino, porque usted imagina ahorita, de pronto ahorita después del 24 de diciembre que usted come una natilla buñuelo, montarse ahorita en un camello y prender el viaje, pobre camello. Sangre de Cristo, ahí sí que camello, ¿no? ¿Qué dice el camello? ¿Qué camello lleva este muchacho? Gloria al Señor. Pero estos hombres viajaron 1600 kilómetros. Y así, como el pueblo de Israel, recuérdelo, fue guiado por una columna de nube y por una columna de fuego, estos sabios
fueron guiados por un fenómeno sobrenatural. Era la misma gloria de Dios llevándolos al rey nacido. Era la misma gloria, era la misma presencia de Dios como guió el pueblo de Israel. Y aún así la gente, los estudiosos digan, no, es que fue un cometa, no, es que fue una cosa, no, es que fue la otra, no. Sea lo que hubiera sido, fue un fenómeno sobrenatural. Porque aunque en aquel tiempo los judíos eran menospreciados y despreciados por sus costumbres, los sabios ignoraron y vencieron todo prejuicio, vencieron todo argumento humano y natural. Y permitieron que Dios mismo usara un fenómeno sobrenatural para guiarlos. Yo le pregunto a usted, ahorita estando en el 2022, ¿usted saldría, porque no falta esta noche que salgan, ay pastor, ay vi una estrella, digamos ahí detrás de la estrella? ¿Usted cogería y sería detrás de la estrella? No. Pues a no ser de que momentos antes haya estado 3 horas en adoración, metido allí en la presencia del Señor, el Señor le diga, salga, y cuando tú salgas allí verás esa estrella y esa estrella te va a llevar a tal lugar. ¿Lo haría? ¡Claro! Y eso fue lo que sucedió con estos hombres, con estos sabios, con estos magos. Y por eso dice la palabra de Dios allí en el versículo 9, que iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. El Dios que lo guiaba, ¿a dónde iba? ¿Adelante o atrás? Adelante, iba adelante. Dios es el que lo guía a uno. El Espíritu Santo es el que lo guía. Pero lamentablemente, nosotros como hijos de Dios muchas veces nos dejamos más guiar por nuestra bendita carne, por nuestra bendita chuleta, por nuestras benditas emociones. Y no permitimos que Dios use métodos para guiarnos. Y por eso, iglesia, es importante que permitas que Él te guíe. Mira al que está a su lado, deja que Dios te guíe. Porque era como yo le decía, estos sabios o magos eran astrónomos, no astrólogos. Y a mí me impresionaba que día íbamos con mi esposa, amor, no sé si lo recuerdas, que nos bajamos que iba a la buceta allí, íbamos con mi papá. Y escuchábamos, y hoy dice Caries, bueno, yo no sé Caries, y le dices, y le decía, hoy vas a pasar una dura prueba o algo así. ¿Cómo le decía? Necesitas que alguien te haga daño o algo así. Sí. Nosotros lo escuchamos. Y yo quedé impresionado, yo dije, ¿cómo? Dice el horóscopo, no sé qué, para el signo sanitario, hoy, sangre de Cristo. Y escuchamos eso, créanme, lo escuchamos en una emisora, bajándonos allí en la primera malla de una buceta. Qué terrible es que la gente se deje guiar por esas cosas. Y lo más increíble es que dice, no, a mí me guía Dios. Entonces, si a ti te guía Dios, lee la palabra, métete en oración y escucha la voz de Dios. Ahí es cuando Dios te va a guiar. No conforme a las miradas. Que dice el hombre, ay, no, sí, que esta estrella se unió y cruzó con el sol y no sé qué. Hermano, sangre de Cristo. Porque una de las cosas que me impacta es que estos hombres se dejaron guiar por este fenómeno sobrenatural. Pero mire lo que dice allí la palabra de Dios, no pierda Mateo, vaya allí conmigo un poco más atrás. Hay un hombre también llamado David, el rey David. Mira lo que dice el Salmo 16, versículos 7 a 9. Cuando esté allí me regalo fuertemente. Salmo 16, versículos 7 a 9. Amén. Dice así la palabra de Dios. Bendeciré al Señor, quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Y mi cuerpo descansa seguro. Qué tremendo es esto.
Esto realmente es la manifestación de una persona que está siendo guiada por el Espíritu de Dios, que está siendo guiada por el Señor. Dice, bendeciré al Señor quien me guía, aún de noche mi corazón me enseña. Y sabemos que en la palabra de Dios encontramos un hombre llamado José, donde le revelaba al Señor por medio de sueños lo que iba a suceder. Y dice, aún en mi noche, en la noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Qué confianza tan tremenda es esta. De saber que aún si usted se acuesta a dormir, a descansar, usted dice, gracias Señor, porque yo sé que el ángel de Jehová acampa a mi lado. Y algo tremendo que dice allí el versículo 1 es, con razón mi corazón está contento, yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. La pregunta es, ¿usted se acuesta a descansar tranquilo, confiado, seguro, alegre? Porque dice, yo me acuesto ¿qué? Dice, con razón mi corazón está ¿qué? Contento y yo me alegro. Y dice la palabra de Dios, volvamos allí a Mateo, que esta fue una de las cosas que también hace el Señor cuando nosotros nos dejamos guiar por Él. Dice la palabra de Dios allí en Mateo nuevamente, Mateo 2, versículo 10, que dice que cuando estos hombres vieron la estrella, se llenaron de alegría, se llenaron de gozo. Para nosotros, como hijos de Dios, no debe existir mayor motivo de gozo o de alegría que el habernos encontrado con Jesús y tenerlo como nuestro Rey. No, parece que no lo escucharon. Para nosotros como hijos de Dios, no debe existir mayor motivo de gozo o de alegría que habernos encontrado con Jesús y tenerlo como nuestro Rey. Amén. Realmente dígalo creyendo. Porque aún a pesar de las dificultades o aún a pesar de lo que estemos viviendo, nos alegramos y nos gozamos en el Señor. Porque la misma palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y sabe, yo recordaba anoche cuando estábamos reunidos junto con mi familia allí, y después de que nos dimos la feliz Navidad, les dijimos, vamos a orar. Y bueno, yo le decía, gracias Señor, gracias porque no naciste ayer a las 12 de la noche, sino naciste más de 2022 años atrás. Y gracias Señor porque te hiciste Rey de mi vida. Y te pido Señor que ahora tú seas Rey total de toda mi familia. Pero también sabe una cosa, le decía, gracias Señor. Gracias porque aunque en este año hubieron momentos de dolor y de tristeza por la pérdida de familiares, amén, yo le decía, gracias Señor, porque tú sigues siendo Rey sobre ellos. Porque ellos están allí en tu presencia y están descansando en la presencia del Señor. Y yo le decía, gracias Señor, y eso es motivo de alegría. Claro, en ese momento de pronto pasamos ese momento de dolor, de sufrimiento, y aún el recordar las cosas, porque estando en la casa de mi mamá, todo lo recuerda a uno a ella. Y le trae uno solo recuerdo de esos familiares con los cuales compartió. Y bueno, y se le salen a uno las lágrimas, somos seres humanos. Pero el gozo, la alegría debe cubrir ese dolor, porque no es una pérdida. Como yo le dije la vez pasada a los servidores, es una ganancia. De los hermanos que han estado aquí, mi mamá, Anaís, que han servido al Señor. Sé que también partió la familia hace ya 2 años, don Celestino, 1 año. La esposa de don Celestino, ¿hay alguien más que haya perdido un familiar hace poco? El amigo de Glay también, que fuimos a esas exequias. Señora, un familiar de la policía, pero aún a pesar, y sé que digamos, por ejemplo, también sabemos que doña Lidia estos días también falleció un hijo de ella, se encuentra ahorita por allí en Boyacá, pero a pesar de ese dolor, debemos saber
que Dios deposita en nosotros ese gozo, esa alegría, esa paz de saber que están disfrutando de la presencia de Dios y de saber que ahora Él es el Rey sobre sus vidas. Y por eso no debemos permitir que el dolor o la tristeza nos consuma, ¿no? Debemos alegrarnos y gozarnos en el Señor. Y que, como yo le decía también a la iglesia, para eso también en la iglesia llegarán personas, conocerán del Señor y conforme a la voluntad del Señor partirán a la presencia de Dios. Para eso es este lugar también. Porque no vamos a vivir eternamente, amén. Pero sí vamos a vivir eternamente con el Señor. Amén. Y algo especial que dice aquí la palabra de Dios, que no solamente se alegraron y se gozaron, sino dice aquí el versículo 11, que entraron en la casa. Y quiero decirle una cosa, iglesia, no sé si usted de pronto era los que tenía la costumbre, como yo lo tuve durante mucho tiempo, de armar el pesebre, ¿no? De representar allí el nacimiento de Jesús. Y una de las cosas que uno hacía cuando armaba el pesebre era poner a los magos allí iniciando el pesebre. ¿No lo recuerdan que ponía usted las ovejas y la cascadita, ¿cierto? Y ponía a María, José. Bueno, ahorita usted ya pone hasta Jesús, no es pecado armarlo. El pecado es rezarle a un pesebre, pero no es pecado armarlo. Y algo que uno hacía era, cada vez que avanzaba la Navidad, iban corriendo los magos, ¿cierto? Y llegaba el 11, que supuestamente no debo que dicen que el 11 es el 11 de Reyes. Y primero, el 6. Ya ni me acuerdo qué fecha es. Y que llegaba el 6, entonces el 6 llegaban los Reyes Magos, pero dice la palabra que ni siquiera eran reyes. Si eran magos, eran sabios. Pero como lo recuerda usted, hace 8 días vimos que decía que eran ¿qué? Unos. No eran 3. Lo que pasa es que lo asociamos de que son 3, o la gente lo asocia que son 3, por los detalles que brindaron, por los presentes que llevaron al Señor. Pero déjeme decirle que si usted tenía esa costumbre de correr los magos o los sabios, pues estaba fuera de tiempo. Porque, ¿qué dice aquí el versículo 11? Regálame el 11, por favor. Ahí está, ¿dónde está? Ah, sí, perdónenme, no voy al número 11, es que está tan grande. ¿Entraron qué? ¿Qué dice aquí? ¿Entraron a dónde? ¿Dónde nació Jesús? Pongámonos de acuerdo en qué nació Jesús. ¿Dónde nació? En un pesebre. Pero ahí dice que después entraron en una casa. O sea que quiere decir que ya había pasado un tiempo. Seguramente, bueno, los estudiosos dicen que normalmente pasaron ya 18 meses, o sea, ya seguramente el Señor tenía, o el niño Jesús tenía 2 años. Jesús nació en un pesebre, pero allí ya estaban en una casa. Y recuerden que Jesús, fue necesario que Jesús naciera en un pesebre, era porque en ese tiempo, en una época donde había una fiesta judía, y por eso no encontraron un lugar para que naciera Jesús. Y por eso les tocó allí en medio de las vacas, de los burros, de las gallinas, ¿sí? Pero dice aquí que ya entraron ¿a dónde? En la casa, o sea que ya había pasado tiempo. Por eso les digo que si usted era el que corría los magos, eso ya estaba, estaba fuera de tiempo. Y por eso, cuando Jesús es Rey, cuando Jesús se hace Rey de nuestras vidas, ¿qué es lo primero? Recordémoslo. Primero nos guía. Segundo, nos da gozo, nos da alegría. Y cuando Jesús se hace Rey de nuestras vidas, Él es el centro de todo. Él es el primero. Miren lo que decía allí en ese versículo 12. Dice, y entraron en la casa, leámoslo despacio, y vieron al niño, ¿hasta donde está la cama? Con su madre, María. ¿En qué orden está? ¿Quién está primero? El niño. Si usted tiene aquí la palabra de Dios, mire lo que dice el versículo 13. Dice, después de su beso, ya no lo tienen allí, tranquilo, no se entra allí, no lo tienen en pantalla, pero tranquilo. Mire lo que dice el versículo 13, dice, el Señor le dijo a José, levántate y huye a Egipto con el niño y su madre. ¿Cierto? ¿Estamos bien? El versículo 14 dice, esa noche José salió para Egipto con el niño y con María, su madre.
El versículo 20 dice, levántate, dijo el ángel, lleva al niño y a su madre. Y el 21 también dice, entonces José se levantó y regresó a la tierra de Israel con Jesús y su madre. Como usted se da cuenta, en todo ese pasaje, en ese capítulo, Mateo menciona al niño Jesús siempre en el mismo orden. Primero Jesús, primero el niño y luego la madre de Jesús. O sea que es incorrecto lo que las tradiciones nos han enseñado, que debemos orarle y rezarle a María. No es incorrecto. María, ¿sí?, es un instrumento, fue el instrumento elegido por la gracia de Dios para que Jesús fuera encarnado. Y esta mujer es digna de ser imitada. Dígale al que está a su lado, tú eres como una María, digna de llevar al Rey de Gloria, digna de portar al Rey de Gloria. Eso somos nosotros también. Y por eso nosotros debemos honrar, exaltar, glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos darle el primer lugar. Y yo lo felicito porque usted le dio el primer lugar, venció el sueño, venció la pereza, venció los argumentos y hoy le dio el primer lugar al Señor. Y por eso Dios sabía que transcurrido el tiempo, algunos iban a adorar a María en vez de adorar a Jesús, pero allí nos muestra muy claramente la palabra de Dios. Primero fue el niño y luego fue ¿quién? María la madre. Siempre fue así. Y por último, cuando Jesús se hace rey de nuestras vidas, otra de las cosas que hacemos es postrarnos y rendirnos delante de Él en adoración. Primero, cuando Jesús se hace nuestro rey, Él nos guía. Segundo, nos da gozo, nos da alegría saber que lo hemos encontrado. Tercero, Él es el centro, Él ocupa el primer lugar en todo. Y cuarto, nos rendimos ante Él en adoración. Dice la palabra de Dios que estos hombres, cuando llegaron allí, entraron a casa y vieron al niño con su madre María. Dice, se inclinaron y lo adoraron. Dice la versión Reina Valera, postrándose, lo adoraron. Quiero que no pierda allí ese pasaje y me acompañe a otro. Tenga allí a Mateo. Y mira lo que hizo también el mismo David con todo el pueblo. Después de que habían recogido las ofrendas para construir la casa del Señor. Vaya conmigo allá a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 20. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 20. ¿Ya llegó allí? Amén. Mira lo que dice. Dice, después David le dijo a toda la asamblea, alaben al Señor, su Dios. Y todos en la asamblea alabaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinaron y se arrodillaron ante el Señor. ¿Y ante quién? Y ante el Rey. Qué tremendo es esto. Qué tremendo es que, conforme a la respuesta del pueblo, David invitó al mismo pueblo y les dijo, alaben al Señor su Dios. Y todos en la asamblea alabaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinaron y se arrodillaron ante el Señor y ante el Rey. Cuando tú te postras y te adoras, estás no solamente reconociendo que Dios es tu Rey, que Dios es el soberano, que Dios es el que gobierna tu vida, sino que le rindes adoración. Que como en otras oportunidades yo le decía a la iglesia, a usted en alguna oportunidad se le ha perdido algo que usted ama, que usted atesora. Bueno, de pronto le perdió un billete de 50,000 y empieza por toda la casa, mami, ¿ha visto un billete? ¿Dónde hay un billete de 50,000? Y no sé qué. No, de 100,000, que es más bonito, ¿cierto? Ese verdecito así. ¿Y qué?
Y duele más sangre de Cristo, 100,000 pesajes, santo Dios. 100,000, ¿lo ha visto? ¿Lo ha visto? ¿Ha visto el billete? Y empieza a mover, y empieza, y llega el momento donde ya todo está por ahí. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace usted? Entonces ahí sí empieza, ahí sí usa la pista, ¿cierto? ¿Cierto? Y no importa Y no, exacto, y no importa si duele, no importa si está el pantalón que, mejor dicho, más bien un chis. No, eso no importa, con tal de encontrarlo siempre. Pero la pregunta es, ¿te postras en tu lugar secreto? ¿Te postras? Porque para otras cosas nos postramos. Usamos nuestras rodillas. Y aún es más, ahí están las modas, gloria a Dios. De los hermanos que tienen a veces pantalones que se agarran con los gatos, con los leones. Y se le rompen aquí. Y digo, gloria a Dios, eso es de tanto orar, ¿cierto? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. No es que se agarran con los leones y los gatos, no. Eso es de tanto orar, de tanto postrarse delante de la presencia de Dios. Porque sabe, estos sabios, mire esto, mire la magnitud. Primero se dejaron guiar por una estrella, un fenómeno sobrenatural. Caminaron más de 1,600 kilómetros. Y dice que cuando vieron la estrella ya sobre la casa, se alegraron, pero no se alegraron. No, se alegraron porque encontraron al Rey. Porque encontraron al Señor. Y no dice que cuando entraron, venga, no tiene una sillita, una cama donde pueda echar un leito. Dice que entraron y lo primero que hicieron fue postrarse y adorarlo. Y me encanta ahorita cuando estábamos adorando, ¿cierto? ¿Cuál era la última canción? Ven, descansa, ¿cierto? Y no importaba si Gladys o Giovanni se perdían de la pista. Y eso es lo importante de adorar. Que usted está adorando y se le olvida hasta la pista. Y yo sé que usted no se dio cuenta. Ay, se perdieron la No, porque usted está concentrado en adorar, en exaltar, en glorificar al Señor. Y no le importa si tiene que postrarse, no le importa si tiene que levantar las manos y decir, Señor, yo vengo es a postrarme y a adorarte a ti. Amén. Y no a fijarme si los que están allí adorando, alabando se pierden o caen en la nota o no caen en la nota, no. O si el hermano, ay, mira, una cosa zapatillas, vino, que boleta, vino. Ellos entraron y se postraron y adoraron a Dios. Y como le decía, estos sabios vinieron del oriente a postrarse delante de un niño, a reconocerle como su rey. O sea, era tan revelación de no solamente de ser guiados por un fenómeno sobrenatural, sino que ellos ya sabían que Él era el Rey de Gloria. Y es sorprendente que estos sabios, que estos teólogos honren a un niño, honren a un rey infante, que un bebé nazca como rey. Es extraño. Usualmente los príncipes por mucho tiempo, pasan mucho tiempo, antes de ser reyes. Pero este niño que acababa de nacer ya había sido consagrado y apartado para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su posición de rey fue dada desde su nacimiento. Mire esto. Y aún antes de su nacimiento ya el Señor sabía que cuando Jesús se encarnara, Él iba a ser el Rey. Jesús nació para ser reverenciado por toda lengua, tribu y nación. Y de alguna manera el Señor le reveló a estos hombres que el recién nacido era el Rey del mundo. Era el Rey del mundo. Porque mire la palabra de Dios. Vaya nuevamente a Mateo. Mire lo que dice allí. Dice que se postraron y lo adoraron. Regálame la otra parte, por favor. Dice, luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso. En ese tiempo, en esa época, había una costumbre. Creo que algunos todavía tienen esa costumbre. Yo no mucho, mi esposa me lo ha enseñado bastante. De cada vez que cuando usted va a un lugar
Cada vez que usted va a visitar a un familiar, un amigo, ¿usted qué hace? Lleva solo un pan. Sí, un besito. Lleva presente, no le des un pasito, un quesito, un chocolatito, una leche, una gaseosita. A todos usted me llevó pan. Pero llevamos un presente, ¿cierto? Y eso quiere decir que, ¿qué quiere decir eso para usted cuando usted lleva un presente? A ver, ayúdeme. Agradecimiento, ¿qué más? Honra, ¿cierto? Respeto, reverencia. Y eso fue lo que hicieron estos hombres. Estos hombres no viajaron 1600 kilómetros ahí como dice la canción, con manos vacías, no. Ellos llevaban presentes, regalos para el Rey de Gloria. Y es como yo recordaba ahorita, cuando hacía, no ahorita, sino cuando desarrollaba este pasaje. Y dice aquí que llevaban regalos. Y uno como niño, y sé que ustedes que tuvieron niños y más anoche, a punto de destapar regalos, y empieza uno, ay, este era mío, ay, no, este no era mío. Usted ya no, ¿cierto? Uno ya de adulto ya le pierde la emoción, ¿cierto? Uno quisiera, ¿no? Pues ya uno dice, no, por lo menos bajar bandera que le den así sea uno. Así que se acuerden, así sea. Uno está por sangre de Cristo, sí. Sí, la comida, ¿qué era lo que había anoche? Ensalada de papa con pernil de cerdo, salsita. No, tranquilo, ahorita se va a almorzar, no me preocupe. Pero como le decía, muchas veces estamos pendientes de esos regalos. Y los niños, bueno, es natural. Pero la pregunta es, nosotros siempre esperamos regalos del Señor, como hijos de Dios. ¿Cuántos regalos y presentes le has llevado tú al Rey de Gloria? Piénselo por un momento. ¿Qué detalle en esta Navidad le diste a Jesús tu Rey? Porque era lo que le decía a la iglesia el viernes. Nos embotamos tanto en el afán de la Navidad y que la comida y que los regalos. Y eso a veces el Rey no es el Señor. El Rey es el niño que hay en medio de esa familia, que si es el único nieto, sangre de Cristo, los 50 regalos que están ahí del árbol son para él. O para los 2 niños o 3 niños que hay en la familia. Señora. Pues como lo que hablaba para la niña, yo les decía y les hacía saber que en la vida lo importante no es el regalo, sino tener a Jesús en nuestro corazón, ¿no? Sí. O sea, que todos los regalos vienen por añadidura. Yo que sé cómo tener cosas y mis alumnos, o tener claro. Así es, señora Cristina. Realmente, usted me hace acordar también de una frase que tenía en mi mente. Y es esos regalos que damos o aún que de pronto dieron ustedes en sus casas y que dimos el viernes. Son regalos que perecen, que se acaban. Que como decía Mari, pastora, no ve esa muñeca, esa niña, porque esa niña la acaba, hermana, sin piernas, sin brazos. Pero qué bueno sería que nosotros, o que la gente fuera consciente, que el mayor regalo que debe recibir en su vida es que Jesús sea el Rey y Señor de cada uno de ellos. Que esos hermanitos que vieron que hasta escuchábamos comentarios decían, no, esos hermanos, esos se notaban que solo estaban por ahí por el regalo, porque ni se pararon ni a alabar, ni a adorar, ni nada. En el nombre de Jesús declaramos que la palabra que se impartió ese día, las obras de teatro, las danzas, todo lo que se hizo, tocó sus vidas, toca sus vidas. Porque yo sé que llega allí a los corazones de cada una de esas personas. Porque el regalo sí es muy bonito, los regalos, pero sabemos que se acaban, perecen. Pero como lo dice doña Cristina, la palabra, el mayor regalo es que Jesús está en medio de nuestros corazones. Ese es el mayor regalo que nosotros podamos tener. Pero como les decía, ¿qué regalo le hemos dado al Señor? ¿Tú pensaste en darle algo al Señor ayer? Bueno, digamos era la fecha tradicional del mundo. ¿Te has pensado en darle algo al Señor? De decirle, Señor, yo siempre recibo regalos de ti, recibo bendiciones de ti. Pero en esta Navidad yo quiero darte a ti esto. Quiero morir a esto. Ya no voy a decir más palabras, ya no voy a decir, ya no voy a fumar, ya no voy a tomar, ya voy a realmente rendir mi vida y decirle al Señor que tome control de mi temperamento, de todo lo que soy, de mis emociones.
Porque realmente eso es lo que le agrada al Señor. Y qué mayor regalo que podamos darle al Señor que es mostrarnos y adorarle a Él. Porque dice allí que estos hombres llevaban ¿qué? Oro, incienso y mirra. Y el oro se le obsequia a los reyes. El incienso, escuche esto, habla de divinidad, o sea, ellos sabían que era el Hijo de Dios. El incienso también simboliza o es usado para la adoración. Y la mirra tenía varios usos. La mirra se usa como perfume, pero la mirra también es cuando se mezcla con vino, actuará como un anestésico. Y es usada también la mirra para embalsamar a los muertos. O sea, estos hombres tenían toda la revelación de lo que era el Señor, toda la revelación, que era el Rey, que era el Hijo de Dios, que había venido a morir por el mundo. Qué tremendo. A mí yo leía esto y yo decía, wow, Señor, tremendo. Pero ¿sabe qué fue lo más tremendo? Que estos sabios perseveraron en la búsqueda del Rey, siendo guiados por una estrella, y al encontrarlo le llevaron presentes. Y sabe, siempre tenemos también nosotros como hijos de Dios, debemos tener también la actitud de estos mismos sabios. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por tener un encuentro con el Señor? Estos hombres pagaron un precio. Y hasta de pronto la burla de mucha gente, ay, ¿por qué nació? Ay, si van de bobitos a dejarse quedar con una estrella. Pero ellos tenían la revelación. Y fueron guiados, fueron llevados ante el Rey de Gloria. Y para finalizar, si usted está dispuesto a darle algo al Señor en esta mañana, si usted está dispuesto a postrarse, a rendirse delante de Él, piense en este momento, antes de que iniciemos el tiempo de la adoración, piense en este momento, ¿qué puede darle usted al Señor? ¿A qué está dispuesto a morir usted? Para iniciar un 2023 lleno de la gloria y la presencia de Dios. Porque sabe, mi esposa decía algo, este 2023, como lo dijo mi esposa, va a ser el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero necesitamos que para que la gloria de Dios venga y descienda cada vez más sobre nosotros, necesitamos que haya un pueblo unánime, que haya un pueblo que esté dispuesto a pagar el precio, que haya un pueblo que esté dispuesto a postrarse, a rendirse, a humillarse delante de la presencia de Dios, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque queremos ver la gloria de Dios. Yo sé que si yo les pregunto, ¿quieren ver la gloria de Dios? Pero ¿cuántos están dispuestos a morir a su carne? Y a morir a lo que tengan que morir por ver esa gloria. Eso es lo importante. Y hacer que Jesús sea el Rey de nuestras vidas. Amén. Si usted está dispuesto a hacerlo, quiero que se ponga de pie.